Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Chacón y vamos a ver cómo leer y producir textos expositivos y argumentativos. Ahora bien, para dar introducción debemos conocer primero qué es un texto expositivo y qué es un texto argumentativo. Pues bien, un texto expositivo tiene como finalidad explicar o informar al lector acerca de una temática en específico, y el texto argumentativo tiene como finalidad pues buscar por medio de unas razones expuestas de una manera coherente, dar validez a una posición o tesis. Ya teniendo esto claro, pues nos adentramos en cómo leer y escribir textos expositivos con un artículo escrito por Verónica Sánchez, en el que se expone acerca de un proyecto de investigación que realizaron unos docentes en Argentina, en el cual le enseñaban a los estudiantes en cómo diferenciar el texto narrativo del expositivo, debido a que los estudiantes de grados menores se puede decir que están muy enfocados en los textos narrativos. Entonces, para que ellos aprendan a diferenciar los textos narrativos de los expositivos, los docentes les dieron cierto tipo de razones. ¿Y cuáles son estas? Primero que todo, que los aspectos tanto lingüísticos como discursivos son diferentes. Además, que se debe tener una organización específica de la información, cosa que no sucede en los textos narrativos. 3. Que también estos manejan unos tipos de conectores en específicos. ¿Por qué? Porque no son los mismos conectores que manejan los textos narrativos. Y por último, el tipo de vocabulario. ¿Por qué? Porque el vocabulario es mucho más formal y el de los textos narrativos es mucho más casual. Ahora, ya realizando la diferencia del texto narrativo y el expositivo, de acuerdo con este proyecto de investigación, pues ellos le dicen a los estudiantes que es propio que tengan en cuenta un cuadro que realizan. Se les entrega un texto de alguna información en específica, y para que el texto sea comprendido y esté mucho más completo, se le dice al estudiante que realice un cuadrito en donde identifiquen qué saben del texto, de la temática del texto, qué quieren saber de la temática del texto y qué aprendieron de la temática del texto. Bien, continuamos. ¿Cómo leer y escribir textos argumentativos? Ahora, según la guía llamada Guía para elaborar textos argumentativos, diseñada por Jimena Martínez, nos explica que la estructura de este texto debe estar compuesto por unos párrafos, y cada párrafo debe contener una idea principal, una idea general. Entonces, es necesario que así como se escriben estos textos argumentativos, asimismo se lean. ¿Y cuáles son estos ítems que se deben tener en cuenta para leer y escribir los textos argumentativos? Primero, construir el texto en base a unas lecturas previas. ¿Por qué? Porque es necesario que si se va a dar un argumento, este argumento esté bien posicionado y tenga fundamentos. 2. ¿A quién va dirigido el texto? ¿Por qué? Porque un texto argumentativo puede ir dirigido a una comunidad científica, política, económica o simplemente social en general. Y además, ¿cómo es la estructura de este texto? Y para identificar la estructura de este texto, se puede uno acoger a algún esquema didáctico que ayude a identificar las ideas principales de textos. Y asimismo, cuando se va a escribir un texto argumentativo, también el estudiante puede acoger algún esquema didáctico y asimismo plasmar las ideas que tiene para tener una organización previa. Y como último y final, los aspectos formales. ¿Cuáles son estos aspectos formales? Pues bien, el tamaño de la letra,
el tipo de letra, el margen, y todo esto pues corresponden a unas normas, ya sea en Context o normas APA, que son propias para manejar estos tipos de textos. Entonces, bien, ya he identificado cómo se puede leer y escribir tanto textos expositivos como argumentativos, pues damos como finalizado este pequeño video. Muchas gracias, que estén muy bien.